Antes de pasar a los ejemplos, hay que recordar que consideramos que en el suelo la temperatura del agua es de 20 grados centígrados y esa es la que gobierna la viscosidad en el medio permeable. En el laboratorio posiblemente no hacemos la prueba a 20 grados centígrados, por lo tanto tengo que aplicar un factor de corrección. Puedo aplicarlo con esta tabla de viscosidades del agua referenciadas a 20 grados centígrados. Puede ser esta tabla, puede ser cualquier otro medio, pero lo importante es que esté referenciado a 20 grados centígrados. ¿Cómo se obtiene? Es dividir la viscosidad del agua a la temperatura que esté líquido con respecto a la viscosidad del agua a 20 grados centígrados. Entonces, como podemos ver, si fuera el caso 20 grados la temperatura del líquido, el factor de corrección valdría 1. Entonces, este factor de corrección por temperatura lo vamos a aplicar a la permeabilidad que hayamos obtenido en el laboratorio. Los siguientes ejemplos son ilustrativos y no abarcarán todas las posibilidades que puede haber, sino más que nada la finalidad es ver cómo se aplican los parámetros de las ecuaciones y cómo los encontramos en el laboratorio. Podrá haber otro tipo de ejercicios o de ejemplos o de situaciones que se presenten en el laboratorio. En los siguientes ejemplos se explica cómo obtener las variables que involucran en la ecuación para determinar la permeabilidad. Se deja a quien los vea, si quieren hacer un cálculo numérico para encontrarlos. Se da la información necesaria para hacerlo. Igual hay que homogeneizar unidades. En estos ejemplos vamos a manejar que la permeabilidad se reporta en centímetros por segundo. Este primer ejemplo es un permeámetro de carga constante. Entonces aquí tenemos la ecuación que vamos a aplicar y vamos a ir viendo cada una de las variables y qué información nos proporciona el laboratorio. Al ser un permeámetro de carga constante, entonces los niveles de entrada y salida del agua quedan estáticos. Constantemente se está suministrando el líquido del lado izquierdo y tiene un rebosadero del lado derecho. Por lo tanto, determinamos que el flujo es de izquierda a derecha. Nos indican que en el laboratorio usaron una probeta cilíndrica, la cual tenía un diámetro de 8.5 centímetros y una longitud de 30 centímetros. Con esta información calculamos el área transversal al flujo, y la longitud de 30 centímetros es en la dirección del sentido del flujo. Teniendo los niveles de entrada y salida del líquido, entonces se genera una carga hidráulica de posición. En este caso, una carga hidráulica de 55 centímetros. Entonces, ya vamos recabando información de nuestra ecuación. Ya tenemos el área transversal al flujo, ya tenemos la longitud que recorre el líquido dentro del medio permeable, L, y ahora ya tenemos la carga hidráulica de posición. Ahora nos indican que en el extremo donde se capta el agua, el extremo derecho, se captaron 287 mililitros y eso ocurrió en un tiempo de 2 horas, 34 minutos, 22 segundos. Con respecto a la temperatura del líquido en el laboratorio, nos dicen que se hizo la prueba a 16.7 grados centígrados, es la temperatura del líquido dentro del permeámetro. Esto se determina con un termómetro. Vamos a nuestra tabla de viscosidades y encontramos nuestro factor de corrección. Este factor de corrección es el que va a multiplicar cuando hayamos calculado la permeabilidad. Poniendo las unidades compatibles, en este caso, les repito, manejar que la permeabilidad nos quede en centímetros por segundo, ya aplicando el factor de corrección, entonces se reporta la permeabilidad a 20 grados centígrados y es de 3.24 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo. Esta es la permeabilidad obtenida con este permeámetro de carga constante. Este segundo ejemplo es también de un permeámetro de carga constante. Ahí tenemos la ecuación por aplicar y aquí lo diferente es la inclinación de la probeta.
Vamos a ver en qué influye eso. Primero nos indican que usaron una probeta cuadrada, de sección transversal cuadrada, y tenía 6 centímetros por lado. Con esa información determinamos el área transversal al flujo, en este caso 36 centímetros cuadrados. Observamos cómo son los niveles de entrada y salida, y entonces determinamos que el flujo va a ser de derecha a izquierda, y la dirección del flujo dentro de la probeta es en el sentido en el cual está la probeta. Vean que en este caso va a ser en sentido inclinado. Y entonces, como información, me dan la cota de entrada y salida dentro de la probeta, que es de 0.08 metros, y aparte me indican la inclinación de la probeta. Con esa información y trabajando un triángulo que se genera, puedo determinar la longitud de la probeta en el sentido del flujo. En este caso va a ser de 30.91 centímetros. Y bueno, seguimos encontrando más información para aplicar nuestra ecuación. Ya tengo el área transversal, ya tengo la longitud que recorre el líquido dentro del medio permeable. Ahora veo los niveles y el laboratorio me reporta que esos niveles tenían una carga hidráulica de posición de 67 centímetros. Cuando el flujo ya estaba establecido, después de haber transcurrido 3 horas y 42 segundos, se captaron 315 centímetros cúbicos. Por otro lado, se indica que la temperatura del agua durante esta prueba de laboratorio fue de 22.4 grados centígrados. Con esta temperatura voy a mi tabla de viscosidades y encuentro el factor de corrección por aplicar, que es de 0.944. Teniendo toda la información en unidades compatibles, aplico la ecuación del permeámetro de carga constante, encuentro la permeabilidad a la temperatura que se hizo en el laboratorio, aplico el factor de corrección para convertirla a 20 grados y el resultado final es este: 3.51 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo. Recuerden, la permeabilidad es en sí una velocidad del líquido al pasar por el medio permeable. Ahora veamos este ejemplo de un permeámetro de carga variable. Recuerden que estos se emplean cuando el suelo es fino, baja permeabilidad. Si usara uno de carga constante, tendría que pasar mucho tiempo para tener un volumen que nos permita calcular la permeabilidad. Entonces, ahora aplicamos este. Aquí tenemos las ecuaciones. Pueden utilizar la ecuación del logaritmo natural o la ecuación del logaritmo base 10. Primero, nos informan que utilizaron una probeta circular en estado natural, la cual tenía un diámetro de 7 centímetros y una longitud de 40 centímetros. Con esa información determinamos el área, recordando que es un área transversal al flujo, y aquí se indica la longitud en la dirección también del flujo. Para detectar ese pequeño volumen que va a pasar por nuestra probeta, utilizamos un tubo capilar, y en este caso el tubo capilar tenía un diámetro de 1 milímetro. Con el diámetro calculamos el área del tubo capilar, y lo manejamos en centímetros cuadrados. Ahora es un tubo capilar, por lo tanto va a tener el fenómeno de ascensión capilar. Aplicamos la ecuación correspondiente que ya hemos visto en capítulos anteriores y determino cuánto va a subir por capilaridad. En este caso sube 3 centímetros. Entonces, al inicio de la prueba se determinó la carga hidráulica inicial, H1, en este caso de 85.66 centímetros. A partir que determino esta altura, tomo un cronómetro y empiezo a contabilizar el tiempo. Después de haber transcurrido 6 horas con 50 minutos y 2 segundos, determino la nueva carga hidráulica final, H2,
y quedó de 80.03 centímetros. Ahora, estas cargas hidráulicas que mido en el laboratorio no son estrictamente la carga hidráulica real, ya que tengo que corregirla por capilaridad, o sea, el nivel que estoy determinando, H1 o H2, subió un poco más. ¿Cuánto subió más? Por el fenómeno de capilaridad. Por lo tanto, tengo que restarle lo de capilaridad a cada una de ellas. Durante toda la prueba, la temperatura del líquido, del agua, fue de 17.8 grados centígrados. Entonces, con mi tabla de viscosidades encuentro su factor de corrección, que en este caso es de 1.056. Determina la permeabilidad a 17.8 grados centígrados, se aplica el factor de corrección y finalmente reportamos la permeabilidad a 20 grados centígrados de 2.47 por 10 a la menos 8 centímetros por segundo. Hay que poner todas las unidades que sean compatibles para llegar a estas unidades. A continuación, este último ejemplo, les repito, no podemos poner todas las variedades que pueda existir, pero nos da una idea de cómo obtener la información en el laboratorio y cómo se aplica. Tenemos otra vez un perímetro de carga constante, ahí está la ecuación por aplicar, pero va a tener ciertas características especiales este ejercicio. Observamos que del lado izquierdo se suministra el líquido, se establece el flujo dentro de la probeta, tiene su salida del lado derecho y esto es lo que nos genera una carga hidráulica de posición. Y aquí la tenemos indicada. Ahora, en lugar de solo tener carga hidráulica de posición, voy a agregar carga hidráulica de presión. Esa presión la voy a aplicar en ambos extremos del tubo. Y vamos a analizar cada una por separado. Primero, carga hidráulica de posición. Por los niveles del agua, observo que el líquido se va a mover de izquierda a derecha. Ese es el sentido de flujo por la carga hidráulica de posición. Ahora analizamos la carga de presión 1. Observo que actúa del lado izquierdo y generará un flujo de izquierda a derecha. También podría ser que tuviéramos una carga de succión, entonces cambiaría el sentido. El sentido sería de derecha a izquierda. Ahora analizo la presión 2. Está actuando al lado derecho. ¿Y qué hace? Que el flujo sea de derecha a izquierda. Entonces ahora sí ya tengo completo para ver cuál es la carga hidráulica total que está actuando en la probeta. Sumo los que vayan en el mismo sentido. La carga de posición y la carga de presión 1 van en el sentido de flujo de izquierda a derecha, los sumamos. Pero la presión 2 va al revés, va de derecha a izquierda, entonces lo restamos y con eso sabríamos cuál es la carga total. Pero tengo carga de posición y carga de presión, no se pueden sumar de esta manera, son diferentes unidades. Entonces cambiamos las presiones a columna de agua. ¿Cómo la cambiamos? Con la fórmula de presión de líquido, que es peso específico del líquido por el tirante de agua. De aquí despejamos el tirante de agua y ya lo tendría como una columna de agua. Entonces ahora sí ya podría ser la operación. Ahora, posiblemente, dependiendo de los valores, podría salir un valor negativo. No hay que manejarlo negativo, ¿sí? Todos son valores absolutos. Explicado lo anterior, entonces ahora sí vamos a poner valores a nuestro ejercicio. Tengo, por diferencia de niveles de líquido, una carga hidráulica de posición de 1.70 metros. Del lado izquierdo está actuando una presión de 15 kilopascales y del lado derecho está actuando una presión de 23 kilopascales. Convertimos las cargas de presión a columnas de agua, veo cómo es el sentido de flujo y haciendo operaciones me da la carga hidráulica total. En este caso va a ser de 88 centímetros.
El peso específico del agua que se recomienda manejar por el tipo de unidades es de 9.81 kN por metro cúbico. Entonces todo lo anterior era para encontrar la carga hidráulica que está actuando, ya que implicamos cargas de posición y cargas de presión. Muy bien, ya tenemos uno de los datos de nuestra fórmula. Ahora, nos dicen que la probeta tenía un diámetro de 5 centímetros y una longitud de 32 centímetros. Con esa información ya tenemos el área transversal al flujo, 19.64 centímetros cuadrados, y la longitud en la dirección del flujo de 32 centímetros. Durante la prueba se captaron 315 centímetros cúbicos en un tiempo de 2.57 horas. Y durante toda la prueba la temperatura del líquido, del agua, fue de 22.3 grados centígrados. Voy a mi tabla de viscosidades y encuentro el factor de corrección, que en este caso vale 0.947. Y aplico la ecuación para obtener la permeabilidad a la temperatura que se haya realizado la prueba en el laboratorio, y aplico el factor de corrección para tener la permeabilidad a 20 grados centígrados. En este caso, 5.97 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo. Entonces, son ejemplos para tener una idea de cómo se maneja la información en el laboratorio. Si hubiera algún comentario y demás, lo pueden hacer y con gusto se los puede contestar.